Hermanos, Dios les bendiga. Le damos gracias a nuestro amado Rey, porque nuevamente podemos ver sus misericordias. Yo sé que usted ya está viendo ahora en este momento las misericordias de Dios, porque Dios le permitió, ¿verdad?, hoy el abrir sus ojos, el dar gracias a Él, porque mire que esa es una bendición, que nosotros podamos darle gracias, ¿verdad? Que nosotros podamos saber de que tenemos esperanza, de que tenemos esa fe puesta en Él. Y por eso sabemos y creemos que Dios va a hacer cosas grandes y maravillosas esta mañana en su vida y también en la de su familia. Así que vamos a entrar al tema. El tema que hoy traigo para ustedes se llama velos genéticos. Vamos a entender que muchas veces, mis hermanos, esos velos genéticos vienen, usted ya sabe, ya puestos en nuestra genética, que nosotros venimos, mis hermanos, de gente que hizo tanto daño, de gente, ¿verdad?, de que tuvo un mal comportamiento delante de Dios, lo deshonró a Dios, y por eso, mis hermanos, nosotros ya en nuestra genética ya traemos esos genes, ¿verdad?, donde esos genes nos van a traer muchas cosas tristes a nuestra vida, ¿verdad? Que a veces hay cosas que no se pueden lograr en nuestras vidas, pero es por lo mismo, porque nosotros venimos heredando, ¿verdad?, toda esa genética. Porque recuérdese que la palabra de Dios nos demanda que nosotros tenemos que confesar todo pecado, porque si no, la paga del pecado es la muerte. Entonces hoy de eso vamos a hablar, vamos a entender cuáles son los velos, ¿verdad? Porque necesitamos saber de que esos velos tienen que ser quitados, así como el Señor habla en su palabra, donde habla del pueblo ¿verdad?, de Israel, o de su pueblo bendito, ¿verdad?, el que Él tanto ama, que nosotros somos parte de Él ahora, ¿verdad? Pero, mis hermanos, dice que para los judíos, para muchos de ellos, todavía el velo, dice, no ha sido quitado, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que ellos, ¿verdad?, todavía en su genética están esos velos puestos, los cuales solo la sangre de Cristo los puede quitar. Así como a usted y a mí, pues si usted lo cree, usted ha confesado su pecado delante de Dios, los pecados de sus ancestros, entonces todos esos pecados, ¿verdad?, ya fueron quitados, ya fueron borrados, y si no, pues usted, ¿verdad?, va a aprender y cómo hacerlo, porque más que todo, esto, mis hermanos, viene de nuestros padres. Nuestros padres, dice en la palabra de Dios, que nos engendraron en pecado, ¿verdad? Entonces vamos a entrar a la palabra, vamos a leer en Isaías 43, del 18 al 28. Isaías 18 al 28. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado. ¿Cómo tenemos que ser nosotros? Tenemos que olvidar, ¿qué dice? Las cosas del pasado. Amén. Porque, mis hermanos, si no, el Señor no puede hacer nada nuevo en nosotros. ¿De qué se trata esto? Rencores, odios. Quizá usted tuvo una vida, ¿verdad?, donde usted tuvo que vivir y pasar situaciones muy dolorosas, ¿verdad?, en el seno de su familia. Pero el Señor aquí nos manda que nosotros tenemos que olvidar las cosas del pasado, porque si no, el Señor no puede obrar en nuestras vidas. Todo eso tiene que ser desconectado, porque sobre todo, mis hermanos, cuando los velos vienen a nuestra vida, aquello que no nos deja ver al Señor es a través de esas herencias de padres que nosotros traemos, ¿verdad? Porque ¿qué fue lo que mirábamos y escuchábamos en nuestros hogares, verdad? Muchas veces cosas que no teníamos que ver ni mirar, las tuvimos que ver. Pero, mis hermanos, poderosa es la sangre de Cristo para limpiar, lavar y también purificar nuestras vidas. Amén. Y la de los suyos.
Así que vamos a seguir leyendo, pero quiero leerlo mejor en Reina Valera. En Reina Valera está de una manera como que usted siempre lo ha escuchado, y quiero leerlo hoy en esta versión, ¿verdad? Donde dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria, dice, las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. No la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y en el río de la soledad. Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos de la avestruz, porque daré agua en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. ¿Por qué el Señor nos está hablando esta mañana a través de su santa y bendita palabra y nos está diciendo esto? Tal vez de repente usted en este momento no comprende por qué dice aquí la palabra de Dios, que no nos acordemos de las cosas pasadas ni traigamos a memoria las cosas antiguas. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, todo lo que se vivió en el pasado ya no lo tenemos nosotros que estar viviendo en el presente. Y muchos de nosotros a veces, mis hermanos, hay gente que no puede olvidar las cosas pasadas, las cosas que vivió, mis hermanos, en su niñez, está en su adolescencia, en su juventud, ¿verdad? Mis hermanos, que son los momentos más marcados a veces de nuestra vida, cosas que a veces ahí están guardadas. Hermanos, tantas cosas que muchos vieron adulterio, fornicaciones en sus hogares, o vivieron en ese ambiente. De la misma manera también, mis hermanos, violaciones, a veces de papás a hijos. Mis hermanos, hay casos que hasta de mamás a hijos también, mis hermanos, se miran esas aberraciones de hermanos contra hermanos. Mis hermanos, tantas cosas que ocurren, ¿verdad? Dentro del seno del hogar. Entonces, todo eso, mis hermanos, imagínense, a veces hay madres, mis hermanos, que tal vez los padres han violado a sus hijos, y mis hermanos, y a veces no tiene que ser solo mujer, sino que también varones. Y eso, mis hermanos, muchos nunca lo saben, nunca lo dicen. Y mis hermanos, pasa esto, que las madres a veces engendran más hijos con ellos. Mis hermanos, imagínense cómo viene toda esa genética, mis hermanos, adulterada, esa genética, mis hermanos, de una manera donde hay tanta depravación después, mis hermanos, y por eso, mis hermanos, mucha gente, aunque quiera no hacer cosas malas, no decir cosas malas, el comportamiento que tienen, mis hermanos, tan aberrante, es por esta razón, ¿verdad? Y qué triste, porque, mis hermanos, tanto señalamiento que hay hoy en día, porque a veces hasta los mismos siervos de Dios se prestan para, para señalar, mis hermanos, hablar mal, mis hermanos, a veces de la misma gente que tienen en su congregación, lo miran como algo sucio, algo impuro, solo hablan por hablar, y no, mis hermanos, no hacen nada, más no se dan cuenta que, mis hermanos, lo que dice la palabra, que fueron engendrados en pecado, mis hermanos, y ya esta gente viene así, pero no es porque quiera, mis hermanos, sino que porque su genética viene, como le digo, adulterada, viene alterada, ya viene contaminada la persona. Por eso, mire, en la mayoría de gente, cuando, mis hermanos, viene de una genética como la que yo le estoy mencionando en este momento, estos pasos que yo le estoy dando, estas personas no tienen fe. Es gente, si usted, mis hermanos, es una persona que no tiene fe, es por eso, ¿verdad? Porque su genética fue adulterada, su genética fue alterada. Es algo, mis hermanos, de que viene, ¿verdad? Con genes, de que eso no le permite a usted mirar la poderosa mano de Dios ni creer en el Señor, porque hubo tanto movimiento, mis hermanos, de gente con tanta maldad. Imagínense aquellos esposos, mis hermanos, de que han andado no con una, sino que con un montón de mujeres. Imagínense todo eso, mis hermanos, también se lo vienen a contaminar a la esposa, y luego, mis hermanos, procrean hijos. Imagínense cómo puede nacer
aquello, mis hermanos, ya desde el vientre de la madre, mis hermanos, ya los niños ya vienen, hermanos, con alteraciones ya genéticas, ya viene aquello que ya ahí, mis hermanos, no hay cumplimiento de la palabra donde dice que desde el vientre de tu madre ¿verdad? El Señor dice, yo te elegí. O sea que nosotros, mis hermanos, desde antes de la creación, nosotros ya habíamos sido elegidos, pero mis hermanos, ¿cómo pasa todo esto? Mire lo que viene a pasar de que la genética, mis hermanos, está tan mal por todos los pecados. ¿Cómo puede, mis hermanos, nacer aquel niño? Entonces, a través de todo esto, mis hermanos, a veces pueden venir hasta los niños con enfermedades, pero pasa por todo esto, ¿verdad? Como le digo, puede ser porque los padres de uno fueron, mis hermanos, estaban tan contaminados, pero quiere decir que ellos también estaban contaminados por los padres que también estaban contaminados, pero luego, mis hermanos, todavía con las demás contaminaciones de las que uno también es partícipe, pero es por lo mismo, ¿verdad? Entonces, por eso le digo, a veces hay tantas conductas, mis hermanos, no deseadas, conductas feas, mis hermanos, que se mueven en muchas personas, pero no es porque ellos quieran, sino que es por esto, ¿verdad? Entonces está dañado ya desde ya, mis hermanos, lo que le llamamos, usted, no sé si usted ha escuchado alguna vez, que su niño interior ya está, mis hermanos, afectado. Pero poderoso, como le digo, es la sangre de Cristo para liberar a esas personas, ¿verdad? Entonces dice aquí, mis hermanos, que cuando nosotros venimos con una genética alterada, cuando hay velos genéticos en nosotros, nosotros vamos a, mis hermanos, a manejar mucha falta de fe. La gente no cree, la gente, mis hermanos, aunque esté oyendo a veces la palabra de Dios, porque dice que por el oír viene la fe, y también, mis hermanos, el Señor nos demanda, mirad bien, dice lo que también oís, ¿verdad? Porque nosotros a veces palabra de Dios no oímos, pero oímos más lo que no tenemos que oír. Entonces, a través de que yo escucho palabra de Dios, yo voy aprendiendo, así como usted ahorita, usted se conectó, usted anhela siempre estar buscando, ¿verdad? De la guianza de Dios. Usted, como usted lo anhela, usted lo desea, usted lo pide, ¿verdad? En su corazón, usted dice, Señor, mi corazón te anhela, mi alma anhela tanto, ¿verdad? Ser edificada, levantada, Señora, y es a través de tu palabra, usted lo declara, usted lo profetiza. Entonces, mis hermanos, usted, ¿verdad? Está trayendo a la existencia esa palabra, y la palabra, usted, por la palabra, usted empieza a liberarse, a limpiarse, así como lo que usted en este día usted está haciendo. Entonces, mis hermanos, también las personas que están así tan contaminadas, sabe que es algo que ellos manejan mucho, es los miedos. La gente tiene miedo a los cambios, tiene miedo, mis hermanos, a la mayoría de cosas. Todo el tiempo, mis hermanos, la gente tiene miedo de todo. A veces no lo dicen, pero manejan esos miedos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque esos miedos siempre, mis hermanos, hasta a los cambios, le digo, a veces no quieren, porque piensan de que si yo hago esto, a veces mis hermanos, a veces hasta el cambio de un empleo, donde quizá están que los están llevando a hacer cosas que no tienen que hacer, porque miren, mis hermanos, a veces en las empresas se mueven tantas cosas aberrantes que la gente, ahí donde usted las ve, a veces hasta los cargos que tienen en una compañía no vienen a veces solo así de altas, ¿verdad? Cuando suben, a veces no es tanto porque tengan tanto conocimiento o mis hermanos, o sean personas así muy destacadas, sino que mis hermanos a veces es por cosas ilícitas o por cosas, mis hermanos, que podemos llamarle ocultas, ¿verdad? Que a veces nadie las sabe, pero están ocurriendo. Y así, mis hermanos, así es el mover del ser humano, que se mueve en la mentira, que engaña a los demás. Ahorita, mis hermanos, esos espíritus están, pero mire, propagándose en la mentira, la gente engañando, mis hermanos. O sea, todo eso viene a hablar de lo que le llamamos un espíritu depravado,
la gente no tiene temor, mis hermanos, todo eso. Muchos de nosotros solo a veces vivimos en un mundo de mentira y mis hermanos no nos damos cuenta lo que está pasando alrededor. Recuérdese que en los aires, mis hermanos, se mueve el mundo espiritual y mis hermanos, la mayoría de veces solo es el mundo, mis hermanos, el mundo de la maldad. Entonces, así estamos ahorita rodeados y solamente nosotros bien levantados, bien formados, bien puestos en la palabra de Dios, nosotros vamos a poder resistir al enemigo. Y no, mis hermanos, mucha gente cristiana va a quizá en algún momento va a flaquear y muchos, mis hermanos, que dicen ser cristianos, están flaqueando y también, mis hermanos, muchos que dicen ser cristianos no lo son porque están cometiendo cosas aberrantes, hermanos, hasta en las mismas congregaciones. Entonces, esto está parejo, esto no es solo que en ciertas denominaciones hacen ciertas cosas que, mis hermanos, no. Está pasando, mis hermanos, en todos lados. Y por eso, mis hermanos, dice la palabra de Dios que el pueblo perece por falta de conocimiento a la palabra. Porque en la palabra está, mis hermanos, el fortalecerse uno, el levantarse uno. La gente eso, mis hermanos, no lo toma en cuenta. Mire, palabra de Dios no escuchamos. Chismes sí queremos saber de todo medio mundo qué es lo que hace, qué es lo que no hace, en qué anda, mis hermanos, pero la palabra de Dios no la queremos escuchar. Entonces, mire, nos estamos dando cuenta que las características en las personas, mis hermanos, que tienen puestos esos velos, ¿verdad? Que no les deja ver la mano de Dios, es la gente que no tiene fe, como le digo. Están oyendo la palabra de Dios, pero mis hermanos no creen. Y como tal, a veces es tanto la contaminación que hay, mis hermanos, y no se disponen a quitarse esa contaminación, mis hermanos, entonces la gente hace mejor cosas que no tiene que hacer en vez de creerle a Dios, porque mis hermanos, un creyente, una persona que tiene fe verdaderamente en Dios, mis hermanos, si hay, como le decía, si hay un empleo que a mí me está haciendo daño, yo le creo a Dios, yo confío en Dios y yo sé que otro mejor voy a hallar y no un lugar de corrupción. Yo de este lugar ya no sigo. Muchas veces mis hermanos también, ¿verdad? Están llevando una vida deshonesta, pero cuando conocen la verdad y la verdad los hace libres, permiten que les liberte, que es la palabra de Dios, la persona deja de hacer lo que está haciendo. Y aún así tal vez tenga una vida muy cómoda, porque usted sabía que mucha gente, mis hermanos, que está en pecado, se acostumbra a llevar aquella vida cómoda de placeres, de también, mis hermanos, como en la comodidad, ¿verdad? Creo que todo lo tiene. Pero mis hermanos, lo más importante que no tiene es tener al verdadero Dios en su corazón, ni el temor de Dios. Entonces, dígame usted, esas cosas son pasajeras. En cambio, lo que proviene de Dios es para siempre. Y Dios así quiere tener a su pueblo bien levantado y bien bendecido, pero nosotros mismos, mis hermanos, a veces no permitimos esa bendición, pero es por esas alteraciones genéticas que nosotros traemos en nuestra vida. Amén. Entonces, sabe que, mis hermanos, este espíritu sabe de dónde viene su procedencia. Mis hermanos, este espíritu se movía en la descendencia de los anaseos. Yo no sé si usted lo ha leído. Fue enviada, mis hermanos, a la tierra prometida a que ellos, mis hermanos, que fueron escogidos, algunos de ellos, para que ellos fueran, mis hermanos, a la tierra prometida a ver la tierra como estaba. Y mis hermanos, ellos fueron los que no creyeron. Ellos de esta descendencia, hermanos, ellos fueron los que no creyeron, ellos fueron los que dijeron que habían visto gigantes. Y sabía usted que los anaseos, mis hermanos, eran personas también de estatura grande, o sea, ellos también eran grandes, no eran gigantes como los que ellos dicen que ellos vieron, o que ellos eran de estatura grande, o sea, que era gente bien, podríamos decir, corpulenta, era
grande, ¿verdad? Y mis hermanos, yo creo que por eso pienso yo que ellos fueron enviados. Pero mis hermanos, lastimosamente, ellos, ¿verdad? No, ¿qué pasó? No tuvieron fe. Ellos dijeron que habían visto unos grandes gigantes y por eso es que ellos dicen ahí y nosotros a la par de ellos parecíamos langostas. Entonces, mis hermanos, a veces el Señor nos ha dado una estatura. Nosotros, ¿qué pasa ante las situaciones, ante las adversidades? ¿Qué es lo que hacemos, mis hermanos? Miramos más grande la situación, miramos más grande las adversidades que mirar al Dios Todopoderoso, al gran yo soy. Por eso Él dijo, ¿verdad? Cuando digas de parte de quién va, del gran yo soy, porque Él es el grande, el todopoderoso. Y mis hermanos, pero como cuando nosotros estamos faltos de fe, cuando nosotros, mis hermanos, tenemos miedo, de esa manera vamos a actuar. Y como le digo, mucha gente no quiere hacer cambios en su vida, no quiere, mis hermanos, hacer conforme a la voluntad de Dios, se acomodan a una situación y ahí se quieren quedar, mis hermanos, y les encanta, mis hermanos, hacerse los sufridos, porque mire, eso es lo que le pasa a la gente que le encanta hacérsela sufrir. Quiere que todo mundo le vea hasta la cara de angustia que carga, mis hermanos. Y esto, mis hermanos, es de que nos tenemos que parar. Por eso aquí el Señor dice, ya no te recuerdes de las cosas antiguas. Mis hermanos, cuando nosotros venimos a Dios, nosotros tenemos que venir, mis hermanos, sabiendo de que Dios va a hacer cosas nuevas en nosotros. Por eso el pueblo va pereciendo por falta de conocimiento. Si la gente, mis hermanos, leyera palabra de Dios, mis hermanos, la palabra lo refortalecería, lo levantaría. Porque mire, cuando hay hambre, sed de leer palabra de Dios, el Señor nos va dando, mis hermanos, el discernimiento, el entendimiento a la palabra. Por eso hay gente que no entienda cuando el Señor aquí dice, no nos acordéis de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. He aquí, yo hago, dice, cosa nueva, pronto saldrá a la luz, no conoceréis otra vez, abriré, dice, camino en el desierto y ríos en la soledad. O sea, el Señor nos está diciendo que Él nos va a abrir camino, mis hermanos, en el desierto. O sea, cuando, mis hermanos, hay gente que toda su vida pasa en un desierto, pero cuando nosotros oímos palabra de Dios, cuando nosotros decidimos, ¿verdad?, buscar al Señor de todo nuestro corazón, cuando nosotros decidimos, mis hermanos, de que entendemos que aquello en lo cual estamos haciendo es pecado y que sabemos que es muerte, entonces, mis hermanos, nos decidimos hacer un cambio. Viene Dios y dice, en ese desierto donde has estado, dice, yo te voy a abrir caminos y también dice que donde miren, aquí dice, y aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz, no la conoceréis otra vez, abriré camino en el desierto y río, dice, en la soledad. ¿Saben, mis hermanos? Porque quiere decir que esta gente así se siente también cuando son faltos de fe, cuando tienen miedo, se sienten solos, piensan que nadie les entiende, que nadie los comprende, que nadie les quiere ayudar. Es que mis hermanos, el Señor manda la ayuda, pero a veces no la queremos recibir. La ayuda que yo, así como yo sierva de Dios, yo le puedo dar a usted es hablarle de estos temas, hablarle de la palabra de Dios, decirle qué es lo que tiene que hacer. Pero mis hermanos, muchos lo único que quieren es que nada más los escuchen y que les estén sobando la espalda y mis hermanos y que le diga, no tenga pena, yo voy a orar y usted sin hacer nada. Usted siga pecando, pero yo voy a orar. No, mis hermanos, el ser humano, tenemos que ser confrontados. Aquí el Señor, mis hermanos, nos está dando esperanza, nos está dando, mis hermanos, el camino al que nosotros tenemos que seguir. Él nos está diciendo, yo voy a abrir camino en el desierto y voy dice, a traer agua ahí voy a hacer río, dice, en la soledad. Dice en el 20, las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos de las avestruces, porque daré agua en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Fuimos escogidos. Porque si hoy usted está escuchando palabra de Dios, usted es un escogido de parte de Dios. Dios lo llamó. Pero Dios quiere que usted vaya día con día arreglando esa vida que ha llevado, mi hermano. ¿Cómo va a hacer eso? Imagínese usted que usted toda la vida usted se va a pasar quejando,
Usted va a pasar viviendo todo eso. Mira, hay gente, mis hermanos, que se ha ido de esta tierra. Y mis hermanos, con esa queja en la punta de la lengua, con esos miedos que siempre vivió. Por eso hay gente que usted se da cuenta que a veces, mis hermanos, hasta le cuesta ¿verdad? El partir de esta tierra, de irse de esta tierra, porque mis hermanos mantiene angustia, mantiene miedos, miedo a esto, miedo al otro. Mis hermanos se aferran a esos miedos, ahí están metidos en esos miedos, mis hermanos, y no dejan que Dios haga su voluntad. Pero el ser humano, mis hermanos, está en la tierra, pero anda como que fuera un zombie, como que fuera un muerto, mis hermanos, porque dando lástima. Cuando nosotros los hijos de Dios, mis hermanos, tenemos que estar siempre fuertes, mis hermanos, en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es poder, es grandeza, mis hermanos. Nada hay más grande y poderoso que la palabra de nuestro Señor, porque salió de la boca del gran yo soy, del todopoderoso, del bendito. Mis hermanos, ¿cómo yo voy a dudar de lo que mi Dios me está diciendo? Que Él hará ríos, dice que Él abrirá, que Él abrirá caminos en el desierto, y que Él, mis hermanos, va a levantar ríos en la soledad. O sea, donde no hay nada, donde no existe nada, donde, mis hermanos, ahí no se da nada. El Señor dice, ahí va a abrir el ríos. ¿Qué le tipifica para usted un río? Es la bendición, es la limpieza. Porque en un río, ¿qué es lo que va? Es agua, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, dice aquí que hasta los animales, dice, las fieras, dice, del campo, dice, me honrarán. O sea, mis hermanos, hasta eso, aquellos espíritus inmundos, chocarreros, rastreros, que les podemos llamar lo peor, lo más feo, mis hermanos, todo eso. Mire, en el momento que usted decide levantarse, en el momento que usted decide hacer un cambio en su vida, en el momento que usted se fortalece en el Señor, mis hermanos, en ese momento el Señor empieza a actuar, y todo ese montón de demonios, ¿me entiende? Que lo están atormentando en su vida, que le dicen, no hagas esto, no hagas el otro, porque le traen miedos, angustias, mis hermanos, a su vida. Todos esos son alejados. Y mis hermanos, todos esos demonios honran al Señor, porque ellos, ¿sabe cómo lo honran ellos? Cuando ellos se alejan de un hijo del Dios Altísimo. Y ellos mismos se van a la oscuridad, ellos mismos se van, mis hermanos, al abismo. A veces, mis hermanos, por eso, mire, es tan importante que la gente oiga palabra de Dios en las congregaciones, mis hermanos, que siempre, siempre palabra de Dios, porque es la palabra la que está limpiando. ¿No dice la palabra de Dios en Juan 15? Dice, ustedes por la palabra, le dijo a los discípulos, han sido ya limpiados. ¿Por qué? Por la palabra. Lo mismo le digo yo hoy a usted. Usted está siendo limpio en este momento por la palabra, porque la palabra es poder, la palabra tiene espíritu, la palabra es la genética de nuestro amado Rey. Y como usted la está escuchando, usted la está recibiendo, en la palabra está haciendo, mis hermanos, efecto ya en su cuerpo. Por eso dice que la palabra de Dios es medicina a nuestros huesos. ¿Por qué? Porque en los huesos está la médula, mis hermanos, donde está la vida. Ahí está llegando, porque en los huesos, mis hermanos, o en la médula, ahí están las herencias. Pues nosotros estamos siendo desconectados en ese momento cuando la palabra está entrando a mis oídos, pero cuando yo me deleito en la palabra. Pero imagínense aquella gente que ni reverencia tiene a la palabra, que se está distraído con ciertas cosas, que no le da el tiempo al Señor. Que mire, a mí por eso me molesta tanto, mis hermanos, cuando yo miro gente que se levanta, que se sienta, no tienen nada de reverencia. Pero sí quieren que Dios les haga los milagros. No se puede decir una palabrita donde dice, Dios te levantará, amén. Gloria a Dios. Solo eso es lo único que oyen. Pero lo que Dios les está diciendo que hagan, no lo hacen. Porque, mis hermanos, en un momento usted puede, mis hermanos, perder la bendición. ¿Por qué? Porque no hay reverencia a la palabra de Dios. Porque cuando alguien está hablando de parte de Dios, mis hermanos, uno tiene que ser reverente. Por eso yo siempre le pido al Dios Todopoderoso que usted ahí donde está en su casa, usted le dé reverencia. Porque mire, los quehaceres, las cosas, mis hermanos, que usted tiene que hacer, siempre ahí van a estar. Mis hermanos, y más cuando no hay reposo en el Señor, uno no reposa todo el tiempo.
mis hermanos, así va a estar afanoso y nunca vamos a entrar en el reposo de Dios y nunca vamos a oír la voz de Dios. Oiga bien, los tiempos, mis hermanos, se están acabando. Los tiempos se están cumpliendo. Los tiempos que Dios le está dando para oír palabra de Dios se están terminando. Y muchos, mis hermanos, todavía arreglando, mis hermanos, situaciones todavía que ya Dios ya las hubiese arreglado, pero no dejan que Dios las arregle. Entonces, mire lo que sigue diciendo aquí. Dice en el 21, este pueblo he creado para mí, dice, mis alabanzas publicará. Y no me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel. No me trajiste a mis animales de los holocaustos, ni a mí me honraste con tus sacrificios. No te hice servir con ofrenda, ni le hice fatigar con incienso. No compraste, dice, para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados, me fatigaste con tus maldades. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Hazme recordar, entremos en juicio. Juntamente hablarás tú para justificarte. Tu primer padre pecó y tus enseñoreadores prevaricaron contra mí. Por tanto, yo profanaré los príncipes del santuario y puse por anatema a Jacob, por oprobio de Israel. Entonces aquí el Señor nos está diciendo, mis hermanos, que nosotros con lo que hacemos no deshonramos a nuestro Señor. Y mire, aún así la gente está pasando situaciones, mis hermanos, que saben que solo la mano del Dios Altísimo puede hacerlas. Y todavía así, mis hermanos, rebelándonos contra la palabra de Dios, haciendo lo que queremos. Pero mire, lo que sí nos encanta escuchar es cuando el Señor dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Pero a lo que el Señor aquí está hablando, dice, no compraste para mí mi caña aromática por dinero, ni pusiste sobre mí la carga de tus pecados, ni me fatigaste con tus maldades. Porque mire, a veces dinero para fiestas, para cumpleaños, para comprarme lo que a mí me gusta, lo que a mí me atrae, para satisfacer, para llenar mis vacíos, porque a veces solo los vacíos anda llenando la gente. Mis hermanos, para eso sí miramos a ver de dónde sacamos, pero para el Señor nos duele. Mire, a veces hay gente, mis hermanos, que hasta para comprar algo, mis hermanos, cuando se quieren recaudar fondos en una congregación, les duele, mis hermanos. Es que es un dolor. Ahí mis hermanos no quieren sembrar y sabe que hasta el diablo les pone. Mira, aquí ni sirve lo que venden y mejor anda a comprar a otro lado, allá sí está bien rico. Mis hermanos, a sembrar a donde no deben. Sabe que la gente, mis hermanos, que está mal, hasta las cosas que vienen de parte de Dios, donde le va a dar bendición, como están tan contaminados, que hasta lo sienten feo y le encuentran cualquier defecto, mis hermanos, porque imagínense, a veces hay lugares donde a usted le dan las cosas como quieren y no sabe usted ni cómo las hicieron, pero hasta el diablo le hace sentir las buenas porque para que ahí siga sembrando. Mire cómo somos a veces, mis hermanos, que ignoramos lo que el Señor nos dice en su palabra. Pero yo sí recibo que Dios va a hacer cosas más. Dios no hace nada, mis hermanos, porque a veces solo leemos el texto, pero no leemos el contexto de la palabra. Hay gente que solo ciertos versículos, por eso, mire, hay muchos que lamentablemente predicamos que solo un texto, de ahí nos agarramos y de ahí, mis hermanos, no pasamos y la gente creyendo, Dios me dijo eso, pero no leemos, mis hermanos, porque imagínense que el Señor dijera, existe Isaías, digamos, ahorita estamos leyendo Isaías 43, pero ustedes ustedes solo tomen un versículo al que a ustedes les guste y lo demás déjenlo ahí. No, mis hermanos, la palabra es palabra de Dios, palabra de poder, y todo el Señor lo fue dando conforme, mis hermanos, la necesidad que nosotros tenemos. Entonces aquí la palabra de Dios nos está diciendo, ¿verdad?
que nosotros, mis hermanos, dice, no me, dice, compraste, ni hiciste, me hiciste fatigar, ni me hiciste, dice, perdón, no me trajiste, dice, a mis animales de los holocaustos, ni a mí me honraste con tus sacrificios, no te hice servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso. O sea que el Señor está diciendo, ¿verdad? Que mis hermanos, que lo que Él nos pone no es para fatigarnos, si Él mismo se provee a sí mismo. Lo que pasa es que nuestro corazón está tan empedernido, somos tan, mire, tan tacaños, mis hermanos, que ni eso, no nos atrevemos a pedirle a Dios, Señor, provéeme para yo proveer para tu casa, sino que pero sí queremos provisión para nuestras casas, para nuestra vida y proveerle a no sé quién. Ahí sí nos atrevemos, pero para proveer para la casa de Dios, ahí ni nos damos cuenta, mis hermanos, qué está sucediendo, qué está pasando, qué están haciendo, a mí me da igual. Y cómo queremos, mis hermanos, que el alimento que se da en casa, mis hermanos, toda esa palabra, todas esas profecías, todo aquello que están declarando, venga a mi vida si yo no hago nada. Por eso aquí el Señor está diciendo, no hiciste esto, no hiciste el otro. Entonces, mis hermanos, el Señor, cuando yo cumplo con algo, Él viene, mis hermanos, y Él va a abrir ríos, ¿qué dice? En el secadal. Él, mis hermanos, va a abrir camino donde no lo hay. Porque así lo dice en otra parte de la Biblia también. Amén. Entonces dice, en el 25 dice, mire, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. ¿Por amor de quién? De Él mismo. A veces el Señor nos hace milagros en nuestra vida, mis hermanos, por oraciones que otros hacen por nosotros. Porque Él, mis hermanos, pone a alguien a que ore por nosotros. Y mis hermanos, por eso a veces suceden milagros. Pero, ¿de qué me sirve a mí salir de una situación? Y mis hermanos, y qué lindo, qué rico, ¿verdad? Y mis hermanos, y un día voy a perder mi salvación o no voy a encontrar la salvación. Amén. Entonces vamos aquí a seguir leyendo. Vamos a leer en Isaías 44, vamos a leer el 1 y el 2. Entonces dice aquí la palabra de Dios en Isaías 44, 1 y 2. Ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Así dice el Todopoderoso, hacedor tuyo, el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío, Jacob, y tú, Jerusalén, a quien yo escogí. Lo leo en la otra versión internacional, dice, pero ahora, Jacob, mi siervo, Israel, a quien he escogido, escucha. Así dice el Señor, el que te hizo, el que te formó en el seno materno, el que te brinda su ayuda. Aquí está la ayuda de Dios. No temas, Jacob, mi siervo, Jerusalén, a quien he escogido. Entonces, mis hermanos, si se da cuenta, aquí el Señor nos está hablando del temor. No temas, dice el Señor, porque temes. Cuando yo deje esos temores, como le decía, a los cambios de vida, a dejar de hacer lo que está haciendo, a dejar de andar mintiendo. Porque mis hermanos, ¿cuánta gente vive de pura mentira, engañando a los demás, ofreciendo lo que no va a cumplir, ofreciéndole a Dios lo que no le cumple? Hoy sí, Señor. Mire, somos la gente, mis hermanos, a veces la que más, los que somos faltos de fe y los que somos miedosos, ay, a veces solo de labios honramos a Dios. Ay, sí, hoy sí la palabra, no sé qué tanto hizo en mí la palabra aquí. Y mire, mis hermanos, pura mentira, porque al rato estábamos iguales. Entonces, que Dios nos ayude. Dice, mis hermanos, algo que yo escribí aquí, ¿verdad? Que cuando nosotros fuimos escogidos desde el vientre, ¿verdad? De nuestra madre, pero mis hermanos, las herencias ponen un tope, detienen, ¿verdad? A que se lleve a cabo la obra de Dios. Por eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cortar cordones umbilicales. Literalmente usted tiene que agarrar una tijera
y usted tiene que cortarse, pero usted tiene que estar consciente de que hubo pecado y que usted en pecado fue engendrado. Si Dios se lo está revelando, Dios le está diciendo por qué. Él sabe por qué. Una tijera, corte cordones umbilicales. Si están sus hijos pequeñitos, hágalo también con ellos. Si usted ya sus hijos están grandes y usted sabe que no le va a recibir nada de esto, lo va a ver como ridículo, pues hágalo espiritualmente, ¿verdad? Háblele usted a su espíritu y dígale, fulano de tal, aquí ahora en el nombre de nuestro Señor Jesucristo vengo cortando cordones umbilicales, los míos, los de tu papá, o si eres el padre que está oyendo ahorita la palabra, yo fulano de tal, y los de tu mamá, yo los corto. Y lo de todos mis ancestros sean cortados ahora en el nombre poderoso. Todo tiene que ser en el nombre poderoso de nuestro Yeshua HaMashiach. Porque fue él el que, Cristo, quien fue el que venció. Y también él fue el que anuló el acta de todos los decretos de maldición que nosotros. Entonces, mis hermanos, tiene que hacerse eso. Porque mire, aquí la palabra de Dios nos va a abrir más el entendimiento. Mañana vamos a leer ahora en Jeremías 1:4. Jeremías 1:4. Jeremías 1:4. Dice, la palabra del Señor vino a mí antes de formarme en el vientre. Ya te había elegido. Antes de que nacieras, yo ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. ¿Sabe por qué le estaba diciendo esto el Señor a Jeremías? Porque el Señor sabía que en Jeremías habían miedos y el Señor tenía que cortar eso con su palabra, con lo que él estaba hablando. Usted sabe que cuando Dios nos habla y usted lo recibe en su corazón, así como ahorita usted está escuchando la palabra de Dios y usted la recibe en su corazón, el Señor corta esas conexiones que usted tiene con las tinieblas, que usted tiene con el mal, que usted tiene con la derrota, con las maldiciones generacionales o las mismas maldiciones que usted también le aumentó más sabiendo de la palabra de Dios y usted quiso hacerlo lo que muchas veces hacemos. Entonces, mis hermanos, aquí el Señor le dice, la palabra del Señor vino, dice, vino a mí, dice aquí Jeremías. Y mire lo que le dijo el Señor a Jeremías. Antes de formarte en el vientre, ya te había escogido. O sea, Señora, usted lo escogió, a mí me escogió. Ya te había escogido, antes de que nacieras, ya te había apartado. O sea, el Señor nos apartó para Él. Pero ¿qué pasó? En el momento, mis hermanos, que nosotros fuimos engendrados por nuestros padres, o sea, que usted ya existía en el corazón de Dios antes de que su papá y su mamá tomaran la decisión de que usted viniera al mundo. Ya el Señor ya lo sabía. Sí, mis hermanos, el Señor todo tiene bajo control. Por eso ahora usted está entendiendo que ya Él nos había escogido, porque dice que Él nos hizo a imagen y semejanza de Él, pero Él no nos hizo corruptos, Él nos hizo, mis hermanos, desde ya Él nos había escogido como santos, para que nosotros buscáramos la santidad. Pero ¿qué pasó ahí? Se desvió la situación, se arruinó la situación, porque uno no sabe, mis hermanos. Exactamente, póngale que muchos, tal vez sí, mis hermanos, hoy en día, pienso yo, pues, y espero que tal vez así haya sido en su caso. Mi caso no fue así, por eso yo se lo estoy predicando con convicción, porque yo sé que hay muchos casos así como el mío. Mis hermanos, yo vengo de un hogar donde había una mentira, había una aberrancia ahí que se estaba moviendo. Y yo no es por desnudar a mis padres, pero yo lo tengo que decir para que usted se identifique hoy con lo que uno pasa, mis hermanos. Nosotros, mis hermanos, hasta que ya éramos ya gente adulta, hasta con hijos, nos venimos a dar cuenta, mis hermanos, que mi padre, imagínense, nosotros sí sabíamos que mi padre ya había sido él casado y que él tenía, mis hermanos, sus hijos.
Solo sabíamos de la existencia, pero uno, mis hermanos, sin buscar de Dios, uno cree que nada, tiene que pedir perdón, nada tiene que hacer, sino que ahí caminando y mis hermanos pasando situaciones. Y mis hermanos, y uno muchas veces, mis hermanos, en la familia se ve cómo los patrones, mis hermanos, se están repitiendo. Y sabe que, mis hermanos, mi padre nunca se divorció, sino que al contrario, él, mis hermanos, como antes era tan fácil, pues, y ahora también todavía lo hacen, porque con el dinero la gente hace lo que sea. Y piensan que no se burlan de Dios, se están burlando de Dios, mis hermanos, porque no hay temor de Dios. Y él, mis hermanos, sacó otros papeles donde él era soltero, y entonces él, mis hermanos, se casó con mi madre y mis hermanos, y él era casado. O sea, ese espiritualmente, mis hermanos, y también podríamos decir, ¿verdad? De las dos formas, ante la sociedad, mi madre no estaba casada con él. Entonces, ¿en qué nacimos nosotros? En pecado. ¿En qué estaba mi padre? En adulterio. Y además de todo eso, mis hermanos, él fue una persona que le gustaba andar con varias mujeres. ¿Ya se imagina usted todo lo que ahí, mis hermanos, todo lo que ahí se movió? Entonces, conductas después que se miran en la familia. Y ahí estamos con la señaladera y la criticadera. Hermanos, mire, aunque a uno le tiene que dar vergüenza, a mí me da vergüenza, me da dolor, me da tristeza, mis hermanos, las cosas que uno tuvo que vivir, mis hermanos, también de mi familia que ha tenido que vivir a causa, mis hermanos, de que nadie se ponga a la brecha. Pero yo hoy, mis hermanos, yo me recuerdo que hace casi 25 años, que yo conocí al verdadero Dios, al Dios altísimo, al que me dijo la verdad, y la verdad a mí me hizo libre, y yo me avergoncé, mis hermanos, de las veracidades que hicieron mis ancestros, y empecé a aprender, mis hermanos, que tenía que cortar cordones umbilicales, y que mi genética tenía que ser transformada, tenía que ser limpia a través de la poderosa sangre de Cristo. Pero no solo es de que yo aprendí y yo lo hago, no, yo tuve que hacer un cambio de vida. Yo tuve que decidir hacer un cambio de vida. De ya no, mis hermanos, contaminarme, ya no llamarle a lo bueno malo, porque mis hermanos, a veces esas mezclanzas ahí, mis hermanos, haciendo uno alianzas con el pecado, con lo malo. Hay gente, mis hermanos, que quiere buscar de Dios y sí, llena el montón de agendas ahí que escribe y escribe y escribe, pero nunca lo pone por obra, porque no deja de estar, mis hermanos, con aquellos que deshonran a Dios. No, mis hermanos, yo me tuve que apartar de todo. Amistades, familia. Yo dije, voy a caminar en pos de Dios. ¿Y usted cree que fue? No crea usted que fue tan fácil, porque mis hermanos, era tan fuerte lo de la genéticamente, porque eso es lo que a veces cuesta, porque no es porque cueste, mis hermanos, seguir a Dios, porque hay gente que así dice, es que buscar a Dios sí cuesta. No, mis hermanos, no cuesta. Lo que cuesta es entender qué es lo que Dios tiene preparado para uno. Y cuando uno, mis hermanos, está ciego, uno no mira lo que Dios tiene preparado para uno. Pero gloria a Dios, porque un día, mis hermanos, de tanta palabra que escuché, yo sé que un día, mis hermanos, el Señor abrió los ojos de mi entendimiento y entendí. El Señor solo tiene planes de bien para mi vida. El Señor me está evitando de que yo pase situaciones dolorosas. El Señor está evitando de que mis generaciones padezcan. Esto se tiene que cortar. Y mis hermanos, tuve que tomar una decisión, que no es el momento que yo le pueda decir pero tuve que tomar decisiones drásticas, así fuertes, y le dije al Señor, yo me debo a ti, vivo para ti y te sigo a ti. Miren, mis hermanos, yo tengo conocidos, familia, que ahí están mis hermanos dando vueltas en el mismo círculo hasta el día de hoy.
Pero a uno, mis hermanos, y mire, hasta rechazándolo a uno y no queriéndolo a uno, porque mis hermanos no reciben la instrucción de parte de uno. Yo no soy la que hablo, es el Espíritu de Dios, pero mis hermanos, porque eso es lo que yo le pido al Espíritu Santo, habla conforme a la necesidad que haya en tu pueblo, Señor. Porque mis hermanos, si hay vituperio, hay señalamiento, la gente, mis hermanos, no quiere poner la palabra por obra, se la pierden, porque dice a mí el Señor un día también me dio una palabra, me dijo, tú háblales. Quizá te escuchen, quizá no te escuchen, pero yo te voy a dar, me dijo, una frente de pedernal. Mis hermanos, el pedernal es como una piedra, donde uno, mis hermanos, venga lo que venga, pase lo que pase, uno tiene que mantenerse firme, porque yo sé lo que Dios hizo conmigo. Ahora yo puedo tener esta mente, puedo tener, mis hermanos, ahora yo puedo ser sensible a la voz de Dios a través, mis hermanos, de oír palabra de Dios. Por eso se lo digo yo a usted. Trabaje en esto. Mire, esta palabra es para que usted también la hable con su familia, al Espíritu. Si usted no tiene una buena relación con ellos, envíeles palabra, mándeles la luz de nuestro amado Yeshua HaMashiach que llegue a ellos, así como está llegando en este momento, porque sabe que en este momento el Señor encendió una lámpara ahí en su casa. Esa lámpara no la deje apagar, esa lámpara el Señor la quiere permanecer ahí. Él con su unción celestial, Él ahí va a mantener ese aceite para que esa lámpara siempre se mantenga encendida, que siempre haya pan de vida, que siempre haya soplo de vida, aliento de vida en su casa, en su vida, mis hermanos. Pero seamos obedientes a la palabra de Dios, ya no seamos gente ingrata, mis hermanos, que no damos gracias a Dios por el sacrificio que hizo Yeshua HaMashiach, mis hermanos, en esa cruz, donde Él fue a esa cruz por amor a nosotros, para que nosotros fuéramos limpiados. Mire desde cuándo el Señor hablándonos. Mis hermanos, el Señor cuando llegó con Jeremías le dijo, con amor eterno te he amado, le dice el Señor. Pero ¿sabe por qué Dios le estaba hablando así a Jeremías? Y ahí vamos a terminar. Porque Jeremías, mis hermanos, él manejaba miedos. Y entonces mire lo que él le respondió, le dice, yo le respondí, oh Señor mi Dios, soy muy joven y no sé hablar. Pero el Señor le dijo, no digas, no soy muy joven, porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordene. No le temas a nadie, que yo estoy contigo para librarte, lo afirma el Señor. Luego extendió el Señor su mano y tocándome la boca me dijo, he puesto en tu boca mis palabras. Mira, hoy te doy autoridad sobre naciones y reinos para arrancar, derribar, para destruir, demoler, para destruir y para plantar. La palabra del Señor vino a mí y me dijo, ¿qué es lo que ves, Jeremías? Veo una rama de almendro, respondí. Has visto bien, dijo el Señor, porque yo estoy alerta para que se cumpla mi palabra. La palabra del Señor vino a mí por segunda vez y me dijo, ¿qué es lo que ves? Veo una olla que hierve y se derrama sobre el norte. Respondí. Entonces el Señor me dijo, desde el norte se derramará la calamidad sobre todos los habitantes del país. Yo estoy por convocar a todas las tribus de los reinos del norte, afirma el Señor. Vendrán y cada uno pondrá su rostro y en la entrada misma de Jerusalén vendrán contra todos los muros que los rodean y contra todas las ciudades de Judá. Yo dictaré sentencia contra mi pueblo por toda su maldad, porque me han abandonado, han quemado incienso a otros dioses y han adorado a otros, han adorado las obras de sus manos. Si nos damos cuenta aquí, mis hermanos, ¿qué fue lo que el Señor le dijo? No digas que eres muy joven. ¿Qué había en él? Miedos. Pero el Señor le estaba hablando así fuerte como Dios nos habló hoy. Hoy yo espero en Dios que usted se le hayan ido esos miedos. Ay, que si no hago esto, no vivo, no como, no tengo. Busque a Dios, siga a Dios, haga lo bueno y usted va a ver cómo Dios lo va a bendecir y lo va a levantar. Dios va a venir, mis hermanos, y a través de su palabra usted va a tener poder para arrancar, para botar, para demoler y luego va a plantar lo bueno en su vida y en su casa. Porque no quiera usted venir a plantar lo bueno cuando no ha desarraigado lo malo. Tenemos que pedir perdón, mis hermanos, por nuestras maldades. Por eso hoy yo le hablé algo que a veces, mis hermanos, muchos no cumplimos. Mire, aquí el Señor está hablando y dice, dictaré sentencia, dice en el 16, contra mi pueblo por toda su maldad, porque me han abandonado, han quemado incienso en otros dioses y han adorado a otras obras de sus manos.
Mire, como lo que yo le hablaba hace rato, para todo tenemos, menos para Dios. A Dios nos duele, a Dios nos cuesta. Cuando mis hermanos, el enemigo nos mete todo eso para que, mis hermanos, la obra de Dios no se lleve a cabo. Y aunque mucha gente, mis hermanos, siempre esto lo critica, ahí están ya diciendo que hay que dar. Dios no necesita nada de nadie, mis hermanos. Somos nosotros los que necesitamos. Y no se agarre usted también. Y si Dios no necesita nada, entonces ¿para qué pide? Señor nos está nada más probando nuestro corazón, mis hermanos. Y sabe, lo más triste es que cuando nosotros no damos, no recibimos, porque dice la palabra de Dios que si no sembramos, no cosechamos. Dice que, mis hermanos, y que nuestra mano tiene que dar, dice, mis hermanos, no escasamente, pero a veces, mis hermanos, al Señor lo que sobre, pero para lo demás, para una amiga, el mejor regalo, para no sé quién, no sé cuánto, para mostrar de que podemos, de que tenemos. Hermanos, qué mentira y qué engaño el que hemos estado viviendo, y con nuestra vida desarmada y con la familia, mis hermanos, cada día, mis hermanos, sin entendimiento. Queremos recibir entendimiento y quiere usted que su familia tome buenas decisiones y haga lo bueno para el Señor. Mis hermanos, empecemos a hacer lo que hoy la palabra de Dios nos dice. Sabe que este tema es muy extenso. Todavía, mis hermanos, hay muchas citas bíblicas que tenemos que dar porque al final, mis hermanos, tenemos que desarraigar, arrancar, y vamos a hacer una oración bien fuerte, pero esto va a ser hoy por la noche porque el tiempo ya se me fue, ¿verdad? Entonces, tiene segunda parte, este tema de los velos genéticos. Yo espero en Dios que usted haga todo el tiempo, ¿verdad? Para seguir oyendo la instrucción del Señor. Apártese usted en un lugar, si en la noche ya está toda su familia, pero libérese usted para usted liberar a los suyos, póngase sus audífonos y oiga la continuación de este tema. Así que yo lo bendigo. Muchas gracias por esos mensajes que usted está enviando en este momento. Muchas gracias por todos aquellos que también tuvieron a bien el hoy conectarse. Y muchas gracias también a usted, que usted ya está puesto y dispuesto para escuchar palabra de Dios hoy por la noche a las 8 de la noche. Así que yo le bendigo a cada uno por nombre y declarando que el Señor lo fortalece y lo bendice. Y también, mis hermanos, recuérdense que aquellos que miran estas prédicas ya por el YouTube, ¿verdad? Por ese canal donde estamos apareciendo ahí también, qué bendición. Y mire, mándele esas prédicas a mucha gente que necesita. Ahorita, mis hermanos, parece que acaban de subir varias prédicas muy preciosas, mis hermanos, prédicas también que nos llenan, nos edifican, nos levantan, nos arrancan, derriban. Yo espero en Dios que principalmente los de la iglesia, oiga bien, que ya las estén escuchando nuevamente y que se las estén pasando a todo el necesitado. Hagamos el trabajo, mis hermanos, porque queremos la bendición, pero también nosotros sembremos bendición para los demás. Así que yo le bendigo y le agradezco porque usted hoy estuvo atento a oír palabra de Dios. Pero ¿sabe quién está más feliz? El Señor, y el Espíritu Santo de Dios está regocijándose ahí en su vida y en su casa. Bendiciones, mis hermanos de lo alto.